Bienvenidos a su canal Caballero de Luz, Dominio Espiritual. Por favor dale like y compártelo. Los comentarios aquí expresados son responsabilidad de su autor y no reflejan el punto de vista de la Iglesia La Luz del Mundo. Este es un video que yo hace como más de 3 semanas quería ya hacer, sin embargo no quería como tal esperarme sino hasta este momento en el cual a cada uno de nosotros ya se nos diera la hermosa invitación que hemos recibido por parte del apóstol de Jesucristo, ¿no? Principalmente recordándonos a cada uno de nosotros aquella hermosa devoción, la Santa Cena del Señor. ¿Cómo nosotros dejar pasar algo tan sublime? ¿Cómo dejar pasar algo a nosotros tan precioso, tan hermoso, tan glorioso, que principalmente a nosotros cada año, porque digo cada año y me estoy refiriendo a los que hemos entendido esta palabra, sabemos que esto nos ha beneficiado en mucho? Qué hermoso escuchar las palabras del apóstol de Jesucristo, porque si no mal recuerdo, tu hermano lo sabe y lo vio y lo vimos cada uno de nosotros, que el apóstol de Jesucristo, desde mucho antes que él anunciara que íbamos a tener que probar estas hierbas amargas, al saber que él iba a ser condenado por el hombre, él había dicho: pero después de eso anunciaré, dice, la invitación para nuestra Santa Cena. Yo quiero, hermanos, en esta tarde recordar esa hermosa bendición. Eso que a cada uno de nosotros Dios nos ha permitido vivir año con año. Y que en lo personal sabemos que esto no es de hombres ni es por hombres. Yo sé que a cada gente, cada persona, cada religión, esto no es, se podría decir que propio, sino que sabemos que muchísimas congregaciones también igual hacen sus reuniones anuales, ellos también celebran sus reuniones, ellos también hacen, se podría decir que es que la recordación del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál es lo que cada uno de nosotros año con año hemos experimentado? Yo lo he dicho siempre, desde los 14 años que Dios me ha permitido estar en la iglesia del Señor, dice la palabra de nuestro Dios que nosotros, la luz es como que en este caso nosotros somos, la iglesia de Dios es como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento. ¿Por qué digo esto? Lo digo sin excepción y también lo digo sin tanta emulación, pero nosotros sabemos lo que hemos vivido y experimentado año con año. Todavía tu hermano recuerda la última vez que cada uno de nosotros fuimos invitados a la Santa Cena del Señor. Tu hermano recuerda y siempre anhela esa hermosa sensación cuando ya el apóstol de Jesucristo ha dado la invitación para que todos nos reunamos nuevamente en aquella santa ciudad. Que sabemos que hablando humanamente, hablando materialmente, hay mejores lugares. Hay lugares más bonitos, hay lugares más amplios, hay lugares más hermosos. Sin embargo, te voy a decir algo que nosotros debemos de entender y que hemos podido entender a lo largo de los años. Pero solamente una es la comunión espiritual. Qué bonito, hermano, es porque yo recuerdo, incluso desde tiempos de nuestro hermano Samuel, cuando nos llegaba cada año la invitación a esa hermosa ciudad. Obviamente Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos prevenía, porque no solamente es la preparación espiritual, sino también la preparación material,
Muchos hermanos se tenían que anticipar desde mucho tiempo antes y querían ir con sus familias, porque sabemos que si bien, porque eso es un testimonio que Dios nos ha puesto, si bien los hermanos nos han apoyado y nos apoyan año con año, ¿verdad? Dándonos un alimentito, dándonos algo de beber, dándonos hospedaje, pero también igual el hermano o la hermana tenía que hacer su sacrificio para poder completar para sus pasajes, para poder completar para el autobús. Recuerdo, hermano, que en ese tiempo pues tu hermano no trabajaba. Tu hermano pues se dedicaba a la escuela y pues bueno, mi padre nunca ha sido un hombre devocional, nunca ha sido un hombre de fe. No, me refiero en el aspecto de que tal vez él nunca ha querido aceptar la doctrina al 100%. Pero Dios siempre ha puesto los medios para que de esta forma nosotros podamos o pudiéramos encontrar en nuestro momento las alternativas para poder ir a la ciudad de Guadalajara. Yo recuerdo que por este tiempo igual, y esto es algo, es una recordación. Yo recuerdo que siempre, cada vez que el apóstol de Jesucristo mandaba su carta, me acuerdo que muchos hermanos esperaban la oración del 1 de agosto. Porque sabemos que había muchos hermanos que sabemos que el enemigo trabaja de muchas maneras. Sabemos que el enemigo siempre ha sido, en este caso, el que ha sido piedra de tropiezo para cada uno de nosotros. Y normalmente, qué curiosidad es que siempre el hermano se quedaba sin trabajo por estos días. Qué curioso es que el hermano siempre se quedaba sin trabajo, o lo despedían, o le decían en su trabajo que ya no podía estar en esos días, y el hermano cuánto anhelaba como tal que llegaran estas vísperas. Porque nosotros, hermanos, sabemos lo que representa para cada uno de nosotros, en este caso, la Santa Cena del Señor. Muchos de los detractores dirán, pero ¿qué no sabes? Que en este caso el 14 de agosto era el cumpleaños del apóstol Aarón Joaquín y que por eso se congregaban. Sí, exactamente. Pero recordemos también que el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón Joaquín, que él ya está durmiendo en el Señor, en los brazos del Señor, él utilizaba su cumpleaños como un pretexto para que de esa forma nosotros pudiéramos celebrar la iglesia del Señor, la Santa Cena bendita. ¿Y por qué tu hermano dice esto? Porque ciertamente en este caso era el cumpleaños del apóstol de Jesucristo, pero aparte de que muchos hermanos tomaban como pretexto ir a saludar al enviado de Dios, también el apóstol de Jesucristo aprovechaba, ya que como sabemos en agosto pues no hay escuelas, en agosto se les facilita a muchos jóvenes, a muchos niños poder transportarse de un lado a otro, y por lo tanto él siempre nos invitaba, o invitó en su tiempo porque yo no lo viví, a celebrar la Santa Comunión. Hablar de la Santa Cena, hermano, es un tema muy extenso y no me quiero tampoco como tal extender en el video. Sin embargo, lo que tu hermano quiere dar a entender es lo siguiente. ¿Qué sensación es la que nosotros percibíamos en estos días? Tu hermano recuerda, y hasta el día de hoy se ha cumplido, cuando el hombre de Dios nos ha invitado a la consagración, porque sabemos, hermano, que Satanás en este momento estará trabajando de cualquier manera con la única finalidad de que nosotros no estemos o no tomemos como tal esta hermosa bendición, la hermosa comunión. ¿Y qué hace Satanás en estos tiempos? Pues pone enemistad con los hermanos, no permite principalmente que los hermanos se puedan transportar, porque como te mencionaba hace un momento, pues hay hermanos que son muy humildes y a veces no tienen para comer y pues mucho menos tienen para su pasaje, pero sabemos que de antemano Dios siempre todo lo ha acomodado. Y muchos hermanos sabemos que siempre esperamos la oración del 1 de agosto. Porque sabemos que la oración del 1 de agosto tiene poder y nosotros lo hemos comprobado años con años. Tu hermano recuerda, y eso es lo que yo quiero que recordemos en esta tarde, hermano. Vamos a transportarnos tantito. No te digo que regresemos al pasado, pero vamos a darle una mirada al pasado. ¿Te acuerdas cómo te sentías tú cuando llegaba la carta del apóstol del Señor a cada uno de nosotros y finalmente decíamos nuevamente, Dios nos ha de ayudar, nuevamente Dios nos permitirá ir a esa hermosa comunión espiritual,
Y que en este caso no es tanto el evento, no es tanto que haya multitudes, no, sino que sabemos que para la iglesia de Dios esto representa perdón de pecados. Y antes de representar perdón de pecados, también representa algo que para nosotros es simbólico y demasiado bendito. Vamos a conmemorar y a recordar la bendita muerte de nuestro Señor. Porque sabemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse de la tierra, los últimos momentos que pasaron fue en ese momento cuando Él estuvo con sus discípulos y a todos ellos los invitó a participar del vino y a participar del pan. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya sabía lo que le esperaba, porque siempre se los anunció de un momento o de otro, y Él les decía, ha llegado el momento. Y ahí fue, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo sembró el nuevo pacto. No el pacto de antes, en el cual sabemos que hacían sacrificios con carneros y rociaban de sangre a la congregación, no, sino que sabemos que ahora el Cordero iba a ser Cristo. La bendita muerte de nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos dejó como tal cimentados? Nos dejó a cada uno como tal de esta manera, como promesa y como obligación de cada cristiano. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Nosotros, hermano, no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos de Cristo si nosotros no participamos de esta hermosa comunión, si no participamos de esta hermosa bendición. Porque para aquel hermano que ya para él es como tal costumbre, porque eso es un pecado, para aquel hermano que ya representa una inercia y dice, pues ya todos los años pues yo me congrego y voy a la ciudad de Guadalajara y hago que me gozo, hago que me alegro, eso no es como tal ser partícipe de la comunión con Cristo, no, sino que eso va más allá. Tu hermano recuerda que cuando se acercaban estos días, yo no sabía cómo actuar, pero lo que sí hacía era congregarme al templo de nuestro Dios, al templo del Señor, porque sabemos que ahorita ya están las consagraciones para que de esa manera nos consagremos cada uno de nosotros. Y aunque si bien hablando humanamente no vamos a estar presentes nuevamente en aquella santa ciudad, pero sabemos que nuestro espíritu y nuestro corazón serán uno solo. Seremos uno solo, porque así es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo la compone un solo cuerpo. Cada miembro tiene diferentes funciones, pero sabemos que todos representamos lo mismo. ¿Y qué tu hermano se refiere a esto? Qué bonito era, hermano, porque es lo que yo quiero que cada uno de nosotros analicemos. Cuando nosotros ya llegaba el día 1 de julio, 1 de agosto, y el varón de Dios oraba por cada uno de nosotros. Y ya escuchaba por allá el hermano que decía, ya me dieron permiso en mi trabajo. El hermano decía, ya me autorizaron, por más pequeñito, insignificante que pueda escucharse esto, pero sabemos que para nosotros representaba una grande alegría que dijeran, no, es que a mí ya me proporcionaron el préstamo para irme a la iglesia, es que fíjate que a mí ya me proporcionaron esto, a mí ya me salió este trabajito, ya tuve la posibilidad de esto. Ya empezaba como tal nuestro Dios a trabajar en cada uno de los hermanos. Y aquellos hermanos que Dios hacía el corazón muy duro, porque decían los hermanos, es que yo no voy a ir por mi trabajo, porque si no lo voy a perder. Nuestro Dios sabemos que en aquellos jefes, en aquellas personas, les ablandaba el corazón. Como lo hizo en su momento nuestro Dios con aquel faraón cuando libertó al pueblo de Israel, así también nuestro Dios obraba en cada una de esas personas. Perfecto. Llegaba el 1 de agosto. Muchos hermanos, tu hermano recuerda muy bien, muchos hermanos ya empezaban a irse desde el 5 de agosto, desde el 6 de agosto, desde el 7 de agosto. Y qué bonito era porque
cada uno de nosotros siempre tratamos de apartar nuestros mejores vestidos, nuestras mejores ropas, preparar nuestro equipaje, allí en los hermanos jóvenes, haciendo como tal aquella hermosa, como hermosa socializando ellos, diciendo, haciendo chistes, diciendo, no, pues ya se acerca y es hora de preparar mis maletas, ya vamos preparando nuestras cosas. Yo no sé tu hermano, yo no sé tu hermana, pero yo sé que la mayoría de nosotros lo vivimos cuando ya daban como tal, ya llegaba aquel hermoso momento, ya eran las 6 de la tarde y el hermano, porque los ministros tenían que irse desde mucho tiempo antes para que ellos estuvieran allá presentes en algún trabajito o en alguna comisión que el apóstol del Señor les encomendara. Sin embargo, ellos daban indicaciones al hermano de mayor testimonio o al hermano de más tiempo. Sabemos que decían, se va a quedar a cargo el hermano fulano de tal, se quedará a cargo el hermano fulano de tal. Y claro, todos nosotros pues nos congregábamos y si teníamos algún problema, algún pesar, ahí estaba el hermano, ¿te acuerdas? Ahí estaba el hermano, que él es el que pues estaba al frente de nosotros y nos daba indicaciones, y llegaba aquel momento, hermano, cuando ya finalmente todos nosotros habíamos como tal ya conseguido el dinero para poder irnos a Guadalajara. Y recuerda a tu hermano que afuera del templo estaban las listas y ya veías tu asiento y decías, me voy a ir en ese asiento con ese hermano, me voy a ir con mi familia. Qué bonito era como tal ver a las familias cuando ya se reunían para irse en los autobuses. Y me acuerdo, hermano, en una oración de 6 que siempre anunciaban, hermanos, los autobuses saldrán de aquí a las 10 de la noche. Hermanos, los autobuses saldrán de aquí a las 9 de la noche. Por lo tanto, se les pide a los hermanos que estén aquí más tardar a las 6 de la tarde. Hermano, yo tan solo quiero que tú te acuerdes de esa sensación. Yo tan solo quiero que tú te acuerdes de esa hermosa devoción, de lo bonito que se sentía cuando decían los hermanos, ya dijeron que vamos a prepararnos para ese momento. Y tal vez sí, hermano, te voy a decir una cosa, porque el enemigo de una manera o de una otra forma trabaja, ¿no? Y muchas veces trata de quitarnos como esa felicidad. Pero qué bonito es, hermano, cuando ya llega el momento, ya todos los hermanos llevan su equipaje. Y bueno, yo me acuerdo que cuando nosotros nos congregamos en aquella iglesia, porque tu hermano no estaba en esta iglesia, sino que estaba en otra, y está un poco lejos, tenía a veces que irme en micro o en taxi. Y llegaba, me acuerdo yo, al templo, y te sabes que antes de irnos o de congregarnos, pues tenían los hermanos que hacer la consagración, porque sabemos, hermano, y esto no es nuevo, esto ya es de muchísimo tiempo. Hubo muchísimos accidentes de hermanos que iban directamente a la ciudad de Guadalajara y en el trayecto pues Dios los quiso recoger. El apóstol de Jesucristo de antemano pues sabemos que él era consciente de eso. Porque sabíamos, hermano, que de antemano allá en Guadalajara nuestros hermanos se ponían en consagración para que todos llegáramos con bien. Sin embargo, el apóstol del Señor decía, sin embargo, si Dios tiene a bien recoger a muchos de mis hermanos en el trayecto, dice, que sea su santa voluntad. Pero afortunadamente la mayoría de las veces en las que tu hermano desde los 14 años que fue hasta la ciudad de Guadalajara, gracias a Dios nunca pasó nada. Bueno, ya después, ¿qué pasaba, hermanos? Ya después pues ya era el momento de irnos, terminaba nuestra consagración y era el momento de volver a subirnos a los autobuses, los hermanos ahí preparando el equipaje, allí acomodándolo en los autobuses cada uno de ellos, hasta que llegaba el momento. Y no despegaban, perdón la palabra, tal vez me emociona un poco, pero ya finalmente partían aquellos autobuses a la ciudad de Guadalajara. Tu hermano recuerda el trayecto, hermano, y lo recuerda como si hubiera sido ayer. Qué bonito es, hermano, cuando los hermanos ponen alabanzas en el autobús y llega el momento en que ya cruzamos la caseta y ahí puedo ver a mi hermano Román despertándonos a todos, diciendo, hermanos, despiértense, va a empezar la consagración. Y ahí estamos, hermanos, todos preparados para la hermosa consagración, porque sabemos que Satanás puede trabajar de una forma o de otra. Y ahí está el hermano Román diciendo, ¿saben qué, hermanos? Hora de prepararnos para la consagración.
Y qué hermoso es, hermano, cuando entonábamos aquella hermosa alabanza que muchos de nosotros la recordamos y decimos, oh, qué alegría volver a ver el rostro del príncipe de Dios. Ciudad bendita, dice, donde mora mi rey. Mi alma tanto deseaba volverle a ver. Pasaron muchos días y el tiempo transcurrió, decimos en la alabanza. Porque sabemos que nosotros, hermano, al menos nuestra alma, esta es una hermosa comunión que sabemos que nosotros deseamos, sabemos que nosotros anhelamos. Y bueno, ya yendo en el camino, el hermano termina pues su alabanza, el hermano termina la consagración y otra vez pues todos los hermanos a descansar. Posteriormente, hermano, recuerda a tu hermano que ya dando las 7 de la mañana, pues uno pues, amanece con la garganta irritada, los oídos pues los sentimos como que lastimados, ya sabe por qué, eso por qué, porque sabemos que el cuerpo no está como tal acostumbrado a dormir viajando, ¿no? Sabemos que de antemano pues las carreteras están frías, puede estar lloviendo, puede estar con niebla y pues desafortunadamente llegamos incluso muy afónicos. Hay hermanos que por la climatez que llega a suceder de un estado a otro, también llegan a enfermarse. Sin embargo, tu hermano recuerda que dando las 7 de la mañana, las 8, ya estamos entrando lo que es ahí por La Piedad. Y ya vamos entrando directamente lo que es a la ciudad de Guadalajara. Pasamos por Tlaquepaque. Y finalmente llegamos a aquella hermosa santa ciudad. Que si bien para el hombre no representa nada en absoluto, para nosotros sabemos que representa muchísimas cosas. Tu hermano nunca, me acuerdo de que desde que mi madre me llevó en brazos y ya me llevaba en mi plena infancia, y ya finalmente cuando yo pude ir por mis propios medios, ya siendo un joven de 14 años, yo recuerdo, hermano, que llegar a la hermosa provincia, pisar esa tierra, pisar ese suelo, y ver finalmente el templo de la iglesia de Dios es una experiencia que muy pocas veces se olvida. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si bien anteriormente a tu hermano le tocaba ver las presentaciones del apóstol de Jesucristo, que la mayoría de ellos sabemos que eran directamente desde su balcón o desde el ministerio santo, ya era una realidad tener que estar en ese lugar. Y bueno, tu hermano pues recuerda cuando llegábamos y ya los autobuses se estacionaban. Tu hermano nunca lo vivió. Yo sé que entre la audiencia tal vez tienen familiares o hermanos que son de sus iglesias que tal vez tuvieron la posibilidad de ver estas cosas, pero a mí mis hermanos me cuentan que hubo un tiempo donde los autobuses entraban en la glorieta y daban vueltas alrededor de la iglesia. Qué hermosa bendición. A nosotros nos llegan, me acuerdo, hermano, y esa es una parte de la que me gustaría como tal recordar. ¿Te acuerdas cuando los autobuses llegaban por la calle Pablo Valdés? Todos llegaban por la calle Pablo Valdés y directamente nos bajaban allí donde estaba la glorieta Juárez. Allí en la glorieta Juárez ya todos nos bajábamos. Pero me acuerdo que desde mucho tiempo, ya cuando empezábamos a entrar y veíamos lo que era el hospital que está cerca de ahí, el hospital que el apóstol de Jesucristo, sabemos que él inauguró, que es parte de la iglesia, o por esa calle, tu hermano recuerda que ya los hermanos te veían desde la ventana, desde sus casas, y ya empezaban como tal a saludarte. Ya los hermanos no te veían y te empezaban como que a saludar. Eso, hermano, te voy a decir una cosa. Más que ser un sentimiento, yo quiero sentir que eso era una hermandad. Una hermandad de decir, ahí hay un hermano que tiene el mismo sentir que yo. Tiene el mismo sentimiento que yo. Y ahí puedo ver todavía en la ventana ya predispuestos los carteles donde los hermanos de Monterrey, los hermanos de Monterrey, los hermanos de acá de Baja California, los hermanos de Estados Unidos, previamente ya están sus carteles puestos para que ahí lleguen los hermanos.
Y como te decía, ya bajando de lo que es la Glorieta Juárez, ya el ministro ya está esperándonos ahí en Glorieta Juárez, directamente viendo los autobuses y diciéndole a los hermanos, ¿saben qué? Ya sea que nos vamos a quedar en el edificio Israel, nos vamos a quedar lo que es en la viña de Jezreel, nos vamos a quedar directamente por la calle Esteban a la Torre, nos vamos a quedar en la calle Jericó, nos vamos a quedar en las calles a un lado del huerto. Y ahí van los hermanos. Ahí vamos como tal, veo a los niños, veo a los jóvenes, veo a los hermanos grandes todavía, cómo acarrean sus maletas con tanta alegría y tanta felicidad. Hay algo, hermano, de lo que yo me gustaría hablar en este video. Y eso es algo de lo que yo me percaté y en lo personal a mí ya no me gustaba. Que esto aconteció ya en los últimos días, en los cuales ya se estaba como tal predisponiendo para que cada uno de nosotros ya fuéramos a la iglesia del Señor. Tu hermano recuerda que antes esto no estaba. No, si alguno entre la audiencia sabe cuándo se empezó a implementar esto, lo pueden decirlo en la caja de comentarios, pero yo no recuerdo que, bueno, eso es una experiencia que te quiero contar para poder continuar con el relato. Pero me acuerdo que en la última Santa Cena que fui a Guadalajara, ya había como tal, no eran hermanos, me consta que no eran hermanos, pero eran unas personas con diablos, las cuales incluso fueron reportadas porque tu hermano no recuerda con claridad o con certeza, pero escuchaba que muchos de ellos se hacían pasar por diableros que llevaban tus cosas supuestamente al lugar donde te hospedabas, pero que muchos se las llevaban. Esa era una. La que sí, la verdad, me molestaba, no me molestaba tanto que quisieran ganarse un peso, que quisieran ganarse 5 pesos acarreando las maletas de los hermanos, no. Pero lo que sí me molestaba a mí es que ellos pusieran sus bocinas, porque se ponían una bocina acá atrás de la espalda y empezaban a poner cantos de la iglesia. Como diciendo, no, pues con los cantos de la iglesia se van a sentir más identificados. No, hermano. En lo personal, yo no sé de quién salió esa idea o de qué gentiles salió eso. Sin embargo, en lo personal yo sí lo vi mal. Si ellos querían como tal decir a los hermanos acercar, hermanos, no les quieren que les ayudemos con sus maletas, pero no tanto de esa manera tan sutil de decir, ¿saben qué? Pues vamos a ponerte cantos de la iglesia para que se sientan cómodos y los llevemos. Hasta te decían hermanos, que ni siquiera eran hermanos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, me acuerdo que ni siquiera te preguntaban y ya habían puesto tus maletas en el diablo, ¿no? Eso es algo que en lo personal a mí no me gustaba, pero bueno, en fin, sabemos que los tiempos van cambiando y así como los tiempos van cambiando, también Satanás implementa muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ya mencionando esto, tu hermano recuerda que ya llegando directamente al lugar donde te hospedabas, ya era una felicidad muy grande. Yo me acuerdo, bueno, al menos para tu hermano, saber, por ejemplo, que te quedabas cerca del templo, que te quedabas directamente a una de las calles. Yo me acuerdo, hermano, en ese tiempo, cuando fue mi primera vez que visité la hermosa provincia, tu hermano, pues me acuerdo que estábamos al cargo de nuestro hermano Víctor Reséndiz Cruz, el pastor evangelista, y bueno, ese por ser pastor evangelista nos tocó estar, se podría considerar que cerca de la calle donde está el mercado, a un lado, ahí nos tocó quedarnos a nosotros. Y en lo personal me acuerdo que muchos decían que los hermanos o los lugares que normalmente estaban cerca del templo eran para los hermanos que venían de España, para los hermanos que venían de Guinea Ecuatorial, para los hermanos de Israel, para los hermanos que venían de Europa. Un ejemplo, los hermanos que venían de Asia, ese era su lugar. Sin embargo, yo me acuerdo que ahí me tocó quedarme a mí con los hermanos. Pero ¿sabes qué era lo más bonito, hermano? Que dejabas tus cosas, dejabas ya todo predispuesto ya al hogarcito y lo primero que tenías que hacer era ir y presentarte delante del Padre, agradeciéndole a Dios que te permitió llegar con bien a la Santa Sede, a la Santa Iglesia. Tu hermano puede recordar con tanta satisfacción porque ya estaban predispuestas. Me acuerdo que ya en ese tiempo, todavía no, pero ya en los últimos años en los cuales pues sabemos que se decidió como tal ampliar la calzada Doctor Samuel Joaquín Flores, ya estaban también ya puestas lo que eran sillas para que los hermanos se sentaran, ya estaba principalmente la bendición puesta para que los hermanos pues ya pudieran estar cómodos, ¿no?
ya para que de esa manera igual ya se predisponían los comedores de los hermanos, ya se predisponían los comedores aquí, los comedores allá, para que de esa manera los hermanos pudieran, igual que no llevaban como tal dinero, que pudieran para su consumo propio, ahí fueran directamente ellos, para que de esta forma pues pudieran como tal suplir sus necesidades fisiológicas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo espiritual. Qué bonito era, hermano, cuando era 6 de agosto, 7 de agosto. Y ya se estaban como tal predisponiendo los hermanos que iban como tal a presidir la hermosa bendición de quién iba a llevar la oración de 5. O bueno, en ese tiempo me acuerdo que la oración empezaba a las 4:30. Recuérdenme, mis hermanos, yo me acuerdo que las oraciones empezaban desde las 4:30 de la mañana. Posteriormente la oración terminaba a las 6 y ya la oración de 8 empezaba, terminaba la oración de 8, creo que terminaba a las 10, creo, y empezaba la oración de 10, creo, y empezaba después la oración de 12, la oración de 2:30, la oración de 4 de la tarde, 5, finalmente la oración de 6. Tu hermano recuerda qué hermosa bendición en la que cada uno de nosotros teníamos. Aquí vamos a hablar un poco acerca del materialismo, porque sabemos que también aquel hermano que lo deseara y no era obligatorio, teníamos que adquirir lo que era el temario de la iglesia, el temario de los hermanos, ¿no? Tu hermano recuerda bien que yo sé que muchos hermanos en la vida o en el tiempo que hemos estado en la iglesia lo hemos hecho, pero siempre buscamos a nuestro ministro, ¿no? Para ver en qué iglesia iba a dar su oración, para que de esa manera digamos, ya viste, el hermano Ricardo va a dar la oración aquí, o el hermano Israel va a dar la oración aquí, y ¿qué es lo que hacíamos? Nos transportábamos a ese lugar para ver a nuestro ministro dar la oración. Qué bonito, hermano, qué bonito, porque ahí se veía en verdad lo que nosotros íbamos a hacer a ese santo lugar, a esa santa iglesia. Tu hermano recuerda que como era joven, a mí todavía en ese tiempo no se me permitía como entrar al templo mayor, sino que tenía que entrar al salón de ministros. Y recuerdo que yo me paraba directamente a las 4:30 de la mañana y me mandaban directamente para abajo. Me mandaban abajo para que de esa manera yo estuviera al pendiente de lo que eran pues los temas de los jóvenes, ¿no? Porque sabemos que ya desde muy temprano ya estaban los hermanos predisponiendo lo que eran los temas que ya el apóstol de Jesucristo ya había como tal predispuesto para la iglesia del Señor. Posteriormente, qué bonito era, porque tu hermano por lo menos te lo puede decir por experiencia. Yo recuerdo, hermano, cuando me levantaba a la oración de 4:30, regresaba, terminaba a las 6 de la mañana, me iba a bañar, me iba a desayunar algo y ya estaba listo para la oración de 8. Posteriormente empezaba la oración de 8, 8:30, no recuerdo muy bien. Y posteriormente, después de la oración de 8, 8:30, como que empezábamos nosotros a igual a recibir la oración, recibir lo que es el punto de doctrina. Terminaba y ya muchos hermanos pues ya se iban a almorzar, a encontrarse con sus familias, a descansar, para que de esta manera estuviéramos ya dispuestos. Si no ibas a estar dispuesto para la oración de mediodía, mínimo para la oración de 3 o 4 de la tarde, o ya para la oración de 6, que sabemos que ya eran donde normalmente ya todos teníamos que estar presentes, ¿no? Los hermanos ancianos, como siempre, pues obviamente pues no se les iba a obligar como tal a estar siempre en el templo de la iglesia, sino que ellos sabían que podían poner afuera lo que era su banquita, poner como tal afuera su lugarcito. Pero qué bonito, hermano, era cuando transcurrían los días. Llegamos el día 6 de agosto. Posteriormente pasó el día 7, el día 8, y tú te percatabas de cómo ya los lugares que ya estaban predispuestos para los santos, me refiero a los hermanos, ya se estaban como tal llenando, porque sabíamos que el día 9 a cada delegación se le iba a dar la bienvenida. Qué hermoso recuerdo. Hermosos recuerdos, hermano, que llenan a nuestra alma de tanta alegría, porque sabemos que ese momento es cuando se iba a presentar el apóstol de Jesucristo para darle la bienvenida a todas aquellas congregaciones y delegaciones que sabemos que Dios se encargaba de en este caso de añadir día con día a la iglesia del Señor.
Y con mucha alegría el hermano recuerdo que siempre buscaba un lugar. Mas sabemos que si tú querías estar dentro de la iglesia tenías que estar ya con tu credencial de la iglesia. Y adicional estar formado desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana para que se te diera el acceso. Y íbamos, hermano, con tanta alegría, con tanta felicidad, para que de esa forma a todas las delegaciones se les diera la bienvenida. Bueno, posteriormente se les daba la bienvenida y el apóstol de Jesucristo daba comienzo a la festividad espiritual, al evento espiritual del cual nosotros estábamos siendo, anhelábamos de esa bendición. Yo, hermano, me acuerdo que no es malo. Cuando vas con tu familia no es malo, porque sé que hay muchos hermanos que tienen siempre esa como curiosidad, o tienen familia en Betel, tienen familia en la Maestro Aarón Joaquín, tienen familia lo que es en la colonia Lomas del Gallo o en la colonia La Amistad, porque sabemos que incluso en aquellas colonias también igual se predisponían los hermanos. Qué hermosa bendición, me acuerdo también visitar aquella iglesia que estaba también apartada, pero que igual sabemos que aunque esos lugares eran apartados, pero sabemos que también ahí ellos también se gozaban, porque ahí también iban los hermanos y se les llevaba la hermosa bendición de nuestro Dios. Sabemos, hermano, una de las principales cosas. Ya tu hermano ya te había comentado de esto. Los hermanos pues aprovechaban para estar un día en Betel, otro día en Lomas del Gallo, y luego regresarse al lugar donde les había tocado, ¿no? O así mismo también los hermanos que les había tocado estar en la colonia Betel, o estar en la colonia Lomas del Gallo, o en la colonia La Amistad, ellos también igual tenían esa bendición, o querían esa sensación de poder visitar la iglesia, la hermosa provincia, ¿no? Que sabemos que ya por el 9 o 10 de agosto ya se empezaba como tal a llenar. Ya era muy difícil como tal transitar por ahí ya como eso de las 6 de la tarde, porque sabemos que muchos hermanos como tal están ya dispuestos para irse a sus lugares a descansar, o muchos hermanos se quedan ya después de la oración de 6 un rato con sus familias afuera buscando algún elotito que comer, algunos esquites o molletes, muchísimas cosas, hermano, la verdad. Posteriormente también sabemos lo que a cada uno de nosotros como tal nos identifica, ¿no? Como hermanos que somos, ¿no? Cuando por ejemplo sales de la iglesia, sales del lugarcito donde estás, Dios lo bendiga, hermano, la paz del Señor, hermano, y ahí te ven los hermanos que vas a la oración, ¿no? Obviamente, hermano, pues los jóvenes son jóvenes y ellos pues tienen esa como tal curiosidad de pues ir con los hermanos de su iglesia y conocer otros jóvenes, y de esta manera pues estar ahí, no sé, conviviendo, ¿no? Ellos visitando otros hermanos, etcétera, etcétera, pero siempre con una hermosa comunión. Qué hermoso era, hermano, cuando sabemos que en cada uno de los temas que ya el apóstol de Jesucristo había predispuesto para la iglesia del Señor, ahí estaba el hermano tomando notas, apuntes de lo que se había hablado, de lo que se había comentado. Tu hermano recuerda a muchos de los hermanos expositores, al hermano Bartolo Rojo, a nuestro hermano Antonio Adán, a nuestro hermano Lee. ¿Se acuerdan del hermano Lee Minerman? Que ya Dios lo tenga en su santo seno. A nuestro hermano José Arenas, a muchísimos hermanos que sabemos que pasaron por ese hermoso lugar y que Dios hoy en día los tiene en su seno santo. Sin embargo, no importa tanto lo que les haya pasado, sino lo que ellos nos dejaron a cada uno de nosotros como consejo, porque eso es lo que en verdad vale a cada uno de nosotros. Posteriormente, cada uno de nosotros consagrándonos, esperando el momento, hermano, el momento sublime que sabemos que era el 14 de agosto, para que de esa manera se iniciara ya la bendita Santa del Señor, la Santa Cena, el banquete espiritual que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Vivir esto no es todos los días. Vivir esto o experimentar esto no es de todos los días, sino que sabemos que este es algo, una comunión espiritual que muy pocos tienen como tal la posibilidad de poder disfrutarlo al 100. También es mi deber igual también hablar de las cosas que no son tan buenas, ¿no? Porque sabemos que hay hermanos que a falta de consagración no se preparan.
Y obviamente por no prepararse llegan como tal a agredirse entre ellos, ¿no? Incluso pues la iglesia ya los tiene como identificados y pues el ministro habla con ellos y que se solicita que se reconcilien antes de que llegue la Santa Cena. Sabemos que de todo hay en la iglesia del Señor. Sin embargo, nosotros, hermanos, yo siempre lo he expresado y le he dicho, nosotros nos vamos a gozar en esa bendita ciudad. Nosotros tenemos como tal esa bendición y esa misión de saber que vamos a gozarnos en ese lugar. No a buscar contiendas, no a buscar pleitos, no a buscar peleas, no. La verdad que yo prefiero 1000 veces estar en el templo, estar en la iglesia, a estar peleándome por un hermano que ya se enojó porque le quitaron su lugar, o porque una hermana ya no encuentra su chalina, o porque o también porque sabemos que hay hermanos que desafortunadamente el enemigo ha trabajado en ellos y pues les gusta mucho pues agarrar las cosas ajenas, ¿no? Y ya agarraron el celular de este hermano, el hermano ya no encuentra sus audífonos, el hermano ya no encuentra su cargador y bueno, principalmente, hermanos, sabemos que también se nos ha dicho muchísimas veces que no vamos allá al templo, a la iglesia del Señor, como tal, a descansar, a vacacionar. Vamos a una hermosa comunión espiritual. Y una comunión espiritual, pues obviamente no vas a llevar un teléfono, no vas a llevar una consola de videojuegos, no vas a llevar una tele, no vas a llevar una tablet, no vas a llevar nada más lo necesario. En estos tiempos ya estoy consciente yo también de que pues hay hermanos, por ejemplo, de Estados Unidos que ya no ocupan la libreta de canto, sino que ya ocupan lo que es una tablet, ¿no? Para ver sus cantos. Eso sí lo entiendo. Sin embargo, pues obviamente también sabemos que como estamos conviviendo con muchísimos tipos de fe, también igual no debemos nosotros como tal de descuidar nuestras pertenencias, ¿no? Y siempre también igual, eso yo pertenecí, también hay hermanos, y eso se agradece, la verdad, que hay hermanos que siempre hacían guardia, que siempre se quedaban en los dormitorios, y eso pues lo agradecía yo, ¿no? Porque esos hermanos estaban al pendiente de todo esto. También igual, hermano, no debemos como tal descartar a aquellos hermanos que también pertenecían lo que era al ceremonial, a los hermanos de oficios sagrados, a los hermanos que estaban ocupados en cualquier otro tipo de situación, ¿no? A los hermanos de acomodo, a los hermanos en este caso que les tocaba también igual estar al pendiente. Ustedes me recordarán, hermanos, de aquellos que, por ejemplo, había hermanos que les tocaba llegar el 10-11 y no encontraban lugar, pues ahí estaban los hermanos también que se encargaban de buscarle un lugarcito al hermano, un lugarcito a la hermana, para que de esa manera allí llegaran a descansar, ¿no? Quitando de antemano todas las cosas negativas que había, ¿qué es lo que pasaba, hermano? La verdad que yo sé que muchísimos de nosotros hemos escuchado esta hermosa frase que decimos, ¿sabes? La verdad sentimos que allá el tiempo no pasa. Allá el alma se siente tan contenta, el alma se siente tan distraída, que ni siquiera sabemos en qué día estamos, ¿no? ¿Y qué va a andar pensando un hermano en qué día estamos allá? Si la verdad que sabemos que allá ya no existen los pesares, no existe el estrés, no existen las tristezas, no existen las carencias, porque Dios se encarga de una forma u otra de encomendar lo que es esta hermosa bendición. Tu hermano quería llegar a este punto, hermano, porque yo creo que es algo que nosotros debemos de entender. ¿Qué fue lo que el apóstol de Jesucristo quiso dar a entender en la hermosa carta que él mandó? Algo que él me dejó muy claro es que vamos a ser partícipes de una hermosa bendición. Tu hermano ya te lo había anticipado desde mucho tiempo antes, que ya íbamos a ser parte de una bendición espiritual, que Dios ya se iba a encargar de darnos a cada uno de nosotros esta hermosa bendición. Ya el apóstol de Jesucristo lo ha dicho. El apóstol de Jesucristo, hermano, recordó también el motivo del por qué nos congregamos, el motivo del por qué nuestro Señor Jesucristo fue entregado, el motivo del por qué nuestro Señor Jesucristo, y fíjate que es algo que en lo personal nunca me había puesto a pensar, pero cuando el apóstol de Jesucristo dijo acerca del testimonio de cuando él se fue a apartar a un tiro de piedra y que ahí oró de manera muy intensa, ahí, hermano, el apóstol de Jesucristo dijo que él estaba prácticamente en un avivamiento.
Y sí, hermanos, si lo comparamos directamente en lo que, como lo describen las escrituras, a lo que nosotros sabemos que es un avivamiento, era lo mismo cuando decía la palabra de Dios que Él derramaba grandes gotas de sudor como si fueran gotas de sangre. Literalmente, hermanos, sabemos que eso es lo que cada uno de nosotros hemos sabido distinguir. Pero también, hermanos, debemos nosotros de saber en qué estamos bien, en qué estamos mal. Porque va a llegar el 14 de agosto y celebraremos cada uno de nosotros el hermoso festín, la Santa Cena del Señor. Que por gracia de Dios, aún un apóstol de Jesucristo sigue vivo, y aunque él no esté de manera material o física con nosotros, pero sabemos que con su sola palabra Él lo dijo: yo bendeciré el pan, yo bendeciré el vino, yo estaré presente. Yo creo, hermano, que por lo mientras nosotros tenemos que conformarnos con esto, para cuando llegue lo que es el 14 de agosto, estemos cada uno de nosotros preparados para esta hermosa comunión, para este memorial sagrado. Que sabemos que no hacemos otra cosa más que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los últimos momentos en los que Él estuvo con vida y por los cuales Él se sacrificó por toda la humanidad. Hablar de la Santa Cena no es fácil, hermano. Hablar de la comunión espiritual no es fácil, porque incluso tu hermano, aún queriendo describirte estas palabras, tu hermano también es muy falto para poder contarte sobre esto. Pero yo creo que cada uno de nosotros lo hemos de entender. ¿Qué es lo que nosotros al día de hoy, hermano, hemos hecho para poder prepararnos para ese hermoso momento? Que el Señor, hermano, sea el que nos ayuda a cada uno de nosotros, y no porque no vayamos a aquella santa ciudad signifique que estamos tristes, signifique que estamos como tal decaídos, no, porque dijo el apóstol de Jesucristo que la bendición llegará a nuestras casas de oración. La bendición, la Santa Cena llegará a nuestras casas de oración, hermano, y allí es donde cada uno de nosotros nos hemos de gozar. Finalmente, hermano, pues pasa la Santa Cena, cada uno de nosotros somos partícipes del vino y del pan. Qué hermoso es, hermano, ver a los hermanos, o recuerda a tu hermano cuando pasaban las charolas de oro, cuando pasaban aquellas copas ya con los ministros previamente pues ya elegidos como los diáconos para que ellos pasaran por los hermanos. ¿Y qué es lo que te decía el hermano? ¿Qué es lo que te decía el ministro? Él te decía: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo, tu hermano recuerda que llegaba el momento de impartir el vino y que decía: asimismo dijo, tomad, bebed de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Esto, hermano, es algo que no se puede describir, pero yo sé que tú me vas a entender. ¿Qué es lo que nosotros sentimos al beber de ese vino, al beber de esa carne? Que es el pan. El apóstol de Jesucristo ya lo dijo. No es necesario que tu hermano lo recuerde, pero él dijo: nosotros no somos antropófagos. No es una iglesia caníbal, no, es una iglesia espiritual. Y lo que nosotros hacemos en esta iglesia son memoriales espirituales. Es algo que nosotros no podemos explicar, porque sabemos que no es de todos esta hermosa bendición, pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha querido brindar esta hermosa gracia. Qué hermosa bendición. Qué hermoso es, hermano, porque no quisiéramos, y yo sé que mis hermanos lo saben, no quisiéramos que terminaran ese momento espiritual. Hay hermanos que Dios los recoge en la Santa Cena. Hay hermanos que Dios se los lleva o decide recogerlos en la Santa Cena. Después de la Santa Cena o el 15 de agosto los hermanos duermen, pero duermen porque Dios así lo quiso. Y esos hermanos son honrados porque llegaron después de la Santa Cena del Señor. Y Dios les permitió como tal ese hermoso perdón. Y hay hermanos que sabemos que Dios también recoge antes de la Santa Cena.
pero también no sabemos la condición físico-espiritual en la que se encontraron para que Dios no les permitiera estar en la Santa Cena del Señor. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Y mi hermano, la verdad tu hermano no es nadie para decirte esto, pero yo siempre quiero hacer la invitación a que aprovechemos esto, hermano. Tu hermano recuerda que cuando se bautizó en el año de 2009, muchos jóvenes bajaron a las aguas del bautismo conmigo. Y es muy triste y muy lamentable ver que ya muchos de ellos ya no están. Que muchos de ellos se perderán de esta bendición. Y me veo a mí mismo y veo a un lado, miro para el otro y pues ya nada más estoy yo, hermano. Pero que eso no sea como tal signo de tristeza. Sea como signo de alegría que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Finalmente, hermano, quiero terminar con esto. Termina la Santa Cena. Los hermanos pues ya después de la Santa Cena se van a comer, se van a cenar, van a estar un rato con su familia y se van a descansar. Y al otro día, hermano, llega y son las 9 de la mañana. El apóstol de Jesucristo nos cita en una hora, en un tiempo específico. Y ya, solamente el apóstol del Señor ya se reserva pues a despedir a su iglesia santa. A darles a todos nosotros como tal ya los signos de amor, porque qué bonito es, hermano, cuando estamos allá, pero qué dolor siente el alma ya cuando cada uno tiene que regresar a sus casas. Y el hermano le dice, el apóstol de Jesucristo dice, voltea a ver a tu hermano de la izquierda, voltea a ver al hermano de la derecha y dile que lo quieres, que Dios lo bendiga. Compártanse direcciones, compártense teléfonos para que estén con ustedes. Y ahí están los hermanos pues saludándose, que no conoces al hermano de enfrente, de atrás, no los conoces, pero todos, que cada uno de nosotros nos congregamos para un solo fin, para un solo propósito, de celebrar la santa comunión de nuestro Dios. Qué triste, hermano. Qué triste que ya a veces tengamos que retirarnos de ese lugar. Que sabemos que mientras estemos en esta carne seguiremos sufriendo. Pero cuando estemos ya Dios nos haya recogido, porque esa es la fe que tiene el cristiano, que ya Dios nos tenga para nosotros predispuesta esta bendición, sepamos lo que Dios nos ha de bendecir. Hermanos, solamente quería recordarles esto, porque es algo que en lo personal a mí me llena de mucha alegría. Que sabemos de antemano que no somos dignos, no lo somos, pero Dios siempre nos ha puesto a la mesa. Nos ha puesto a la mesa y nos ha invitado a su santa comunión. Y en estos días también serán días de meditación para saber qué es lo que le vamos a presentar al Señor. Por mi parte, pues Dios les pague, hermanos, por ver el video. Dios los bendiga y espero verlos en otro video, hermano. Que el Señor los pague y Dios los guarde.